Gracias por acompañarnos a otro Minu Webinar. El día de hoy tenemos, podría decir que una masterclass. Tenemos un webinar muy especial porque nos acompaña Moisés Pérez, director de Retiro y Bienestar Financiero en E.ON para Latinoamérica, y Gabriel Andrade, líder comercial en Wealth en E.ON para Latinoamérica. El tema que vamos a tratar hoy es cómo ayudas a tus colaboradores a mejorar su retiro laboral. Antes de iniciar, les quiero dar una introducción, presentarles un poco más de Moisés y Gabriela, y después les cedo la palabra para empezar este mini webinar. Bueno, recuerden que cada mes les tenemos un webinar diferente, nuevo, con temas de interés para toda la comunidad que hemos formado de directivos y directivas de recursos humanos. Ahora ya somos más de 1,000 empresas que están en Minu y que utilizan Minu para atraer y retener talento, y en general, gracias a Minu, pues han mejorado la salud financiera, física y mental, y además de 700,000 colaboradores en todo el país. Entonces, muchas gracias a todas las empresas que están aquí presentes y que nos acompañan cada mes en estos webinars y que hacen preguntas y se involucran en la comunidad en temas que les interesan. Tenemos un año bastante interesante para los directivos de recursos humanos, con las reformas que vienen, con diferentes planteamientos que se han hecho en las diferentes cámaras. Entonces, esperen de nosotros más contenido para tratar este tema y seguir fortaleciendo nuestra comunidad de líderes de recursos humanos. Recuerden que en Minu, pues somos ya la plataforma líder de beneficios para empleados. Es una plataforma todo en uno, 100% digital, y ya somos más de 45 beneficios para mejorar la salud financiera, física, mental de los trabajadores, ya sea eh, caja de ahorro, telemedicina, salario on demand, acceso a doctores, a pediatras, a nutriólogos, acceso a gimnasios, coberturas y seguros, y un canal de comunicación para estar siempre al pendiente de tus trabajadores o tratar de recompensarlos a través de la aplicación de Mino. Y bueno, ahora sí, si me apoyan con la siguiente slide, les quiero presentar a Moisés, que bueno, quizás no necesita presentación, muchos de ustedes ya lo conocen. Él es muy reconocido entre el sector de recursos humanos en México. Él tiene más de 35 años de experiencia como asset manager en diferentes instituciones del sector bancario, bursátil, asegurador y afores en México. Es socio de una de las firmas más importantes de consultoría del mundo. Actualmente es director de Retiro y Bienestar Financiero en E.ON para Latam. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac y tiene un posgrado en el IPADE. También cuenta con diferentes acreditaciones por la Kellogg School of Management, de Northwestern University, del INSEAD, del Instituto de Finanzas de Nueva York y de The Conference Board en Nueva York. Ha sido consejero del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, IMEF, también del IPADE y de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, que seguramente toda nuestra audiencia conoce muy bien. Y de esta última, actualmente es su vocero oficial para temas de pensiones y retiro laboral. En los últimos años ha analizado con un enfoque de capital humano disruptivo las tendencias, nuevas motivaciones y actuales preocupaciones de la fuerza laboral en nuestra región en torno a la salud financiera de los colaboradores, y así como su jubilación. Entonces, digamos que él es el experto para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y también quiero presentarles a Gabriela Andrade. Gabriela Andrade de la Riva tiene más de 17 años de experiencia en diferentes instituciones del sector financiero y bursátil. Actualmente es líder comercial en Wealth, especializada en retiro y bienestar financiero en E.ON. Es licenciada en finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene un diplomado en ventas y negociación impartido por la misma universidad y cuenta con la certificación vigente como asesor en estrategias de inversión. En los últimos años ha trabajado en el análisis y tendencias del mercado, enfocado en finanzas personales y ahorro para el retiro, y desarrollando estrategias de venta, transformación de producto y plan de comunicación para empleados. Es un honor para mí no tener
a estos dos grandes ponentes y más este tema. Siempre estamos preocupados cómo mejorar la salud financiera de nuestros colaboradores y hoy con ellos, bueno, espero que se lleven algo interesante. Y recuerden que para obtener más información sobre los temas que nos interesan en el área de recursos humanos, los invito a que visiten nuestra nueva página, minu.mx, donde aquí pueden descargar ebooks, guías, videos y sobre todo información. Vamos actualizando información cada semana. Por ejemplo, ahorita pueden descargar información sobre la NOM 035, sobre la NOM 037, sobre los cambios a las leyes y cómo acabamos el 2023. Entonces los invito a que visiten minu.mx y descarguen estos materiales para ustedes, ¿no? Para fortalecer nuestra comunidad de líderes de recursos humanos en el Minu. Y ahora sí, cedo la palabra a Moisés y Gabriela para que empiecen su conferencia. Adelante, Moisés. Muchas gracias, Héctor. Muy amable por la presentación. En lo personal te agradezco la invitación y de igual forma a Minu invitar a Ellion a compartir con esta red que sé que es muy importante de directivos de recursos humanos que hoy en día congrega Minu. Para nosotros es en verdad un placer estar aquí y de igual forma saludar a mi querida Gaby Andrade de la Riva. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Feliz, también muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y sobre todo platicarles de este tema tan relevante, tan interesante que es el retiro laboral y sobre todo darles la información y apoyar que al final los empleados puedan tener un mejor retiro, un mejor proceso hacia este momento, ¿no? Entonces, vamos a empezar este webinar, esta charla con el siguiente tema. ¿Qué nos puedes platicar sobre los retos que están enfrentando las compañías y sobre todo los empleados sobre este tema del retiro laboral? Gracias, Gaby. A mí me gustaría empezar presentándoles información que tenemos en ello. Nosotros regularmente generamos encuestas a nivel global y uno de los principales temas que hoy en día nos ocupa en ello es el análisis de los riesgos que hoy en día están enfrentando las organizaciones. Pueden ver en pantalla 10 de los riesgos que tenemos identificados en términos generales de diferentes temáticas, pero particularmente nos gusta centrarnos en uno, en este tipo de charlas, que es la número 4. No hay un orden de prevalencia del 1 al 10, están totalmente aleatorios, pero el número 4 para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que vemos ahí es que hoy en día las áreas de recursos humanos tienen frente a ellos el gran reto de la retención y la atracción del talento. Cuando hablamos de jubilación, diríamos, ¿y qué tiene que ver con? Cada vez vemos más cómo las nuevas generaciones están muy interesadas en la temática y uno de esos temas justamente sabemos que puede ayudar a las organizaciones para atraer y retener al talento y por eso primero siempre nos gusta identificar los riesgos, los retos que se tienen para entonces ver cómo podemos empezar a ayudar a todas las organizaciones, particularmente en este tema de atracción y retención asociado a la jubilación. En adición a esto, ¿qué podemos ver? Tenemos muy claro en ello que el individuo está inmerso en 5 dimensiones: la física, la emocional, la profesional, por supuesto la financiera y la social. Y muchas de las veces vemos que cuando hablamos de jubilación normalmente nos enfocamos en la financiera. Creo que es un esquema importante, por supuesto, y a todo mundo nos preocupa llegar con un buen fondo a la jubilación. Sin embargo, lo que hemos visto, y como bien lo comenta nuestra directora de Wealth para la región de México y Centroamérica y el Caribe, Patricia Barra, que siempre Pati habla sobre el tema de que la jubilación debe de verse de una forma holística y estamos totalmente convencidos de esto. O sea, el puro hecho de tener un entorno financiero importante, claro que ayuda, pero si descuidamos las otras dimensiones, no vamos a poder tener una jubilación como quisiéramos realmente y como todo mundo lo ha soñado y el por qué tenemos esta claridad en las diferentes dimensiones que tenemos que trabajar. Un poco también me gustaría comentar más adelante existen grandes retos que no controlas tú, pero que sí te van a afectar. O sea, muchas de las veces nos enfocamos en lo tradicional y dejamos de ver un poco aquello que es mucho más complejo y de ahí el título de esta lámina, porque los grandes retos que no controlas, pero sí te van a afectar. Y vamos a empezar con el primero. El primer gran reto que no vamos a poder controlar ninguno de nosotros es la nueva longevidad de la población.
Es una realidad que hoy en día, gracias a los esfuerzos de la tecnología, los avances médicos, las mejores condiciones en general de salud y de bienestar de los individuos, nos están poniendo en posiciones en donde es una realidad esta nueva longevidad. Vemos cómo con frecuencia en los entornos sociales vemos personas mayores me refiero ya 80, 90 años, en donde por supuesto que es para aplaudirse esta nueva realidad, pero también es un tema preocupante porque no tardaremos en estar viendo posiblemente poblaciones que puedan estar viviendo los mismos años en la vida de jubilados como la que tuvieron en la parte activa, lo cual conlleva retos importantes de cómo vamos a financiar y cómo vamos a llegar en las 5 dimensiones a esta nueva longevidad. Actualmente hay algunos datos que hemos recopilado en ello. Actualmente en México más o menos hay 13, poquito más de 15 millones de adultos de más de 60 años de edad, lo cual ya es un número significativo. Sin embargo, si vemos que para el 2050 esta cantidad se va a más que duplicar, lo cual va a generar presiones importantes en varias dimensiones, lo iremos comentando un poco más adelante en nuestro país, pero lo que es una realidad es que esos 33.3 millones van a vivir esa nueva longevidad. Vemos del lado derecho de la lámina la esperanza de vida, hombres y mujeres 78 años de edad, hombres 72, lo cual va en relación a que vamos a vivir mucho más y de ahí ese primer reto que no podemos controlar, pero sin embargo sí nos va a afectar en lo individual. El segundo reto que tampoco controlamos es el tema de la informalidad laboral. En otros foros que hemos tenido la oportunidad de Gaby y su servidor de ser invitados, preguntamos, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Hoy en día, esta lámina que pueden ver ustedes es del 2021, donde dice que en México poquito más del 57% de la población económicamente activa es informal, lo cual genera grandes desequilibrios económicos en las arcas del gobierno porque esta informalidad no aporta la seguridad social, no tiene un esquema formal de jubilación. Sin embargo, esto no quiere decir que esta población no va a envejecer. Y en la medida que tengan ese envejecimiento van a generar presiones socioeconómicas importantes en nuestro país y como podemos ver en toda la región, porque van a requerir eventualmente temas de salud, de vivienda, de manutención general, lo cual va a hacer que los recursos por sí escasos en términos generales se van a tener que repartir entre muchos más. ¿Por qué es importante para nosotros comentar este reto? Porque si yo en lo individual quisiera, y todavía vemos partes de las poblaciones que así lo manifiestan abiertamente, pues alguien me tiene que mantener y puede ser el gobierno, no. El gran reto para nosotros es poder empezar a generar mejores condiciones individuales y no depender de una gran bolsa, que sí puede ser una gran bolsa en las arcas del gobierno, pero que se van a tener que repartir entre muchos millones, como pudimos ver, de mexicanos que van a demandar. Ese es el gran reto que vemos, lo vimos en Europa, lo vimos en Grecia cuando empezaron las grandes crisis, en España, en donde de pronto el tema es, pues tengo una bolsa de 100 y tengo que repartirla entre cada vez más porque esa bolsa de 100 no crece. Ese es el gran reto que vemos como riesgo para nosotros en cuanto a la gran dependencia económica de muchos millones de mexicanos y de mexicanas que se va a dar en nuestro país. El tercero es el que hace referencia al tema de los sistemas de pensiones. Hoy en día, en el año de 2020, todos ustedes saben, tuvimos una reforma muy importante en México en términos de los niveles de contribución que se tenían previo, veníamos de un 6,5%, para el 2030 de una forma progresiva vamos a estar llegando a aportaciones del 15% en las cuentas. Sin embargo, las grandes modificaciones que tienen los sistemas de pensiones es que son generacionales. No es inmediato el efecto que se tiene. Alguna vez nos preguntaban a Gaby y a mí, bueno, realmente cuándo es el efecto pleno de esta reforma. Pues más o menos, si alguien tiene hoy en día en el año 30, unos 40 años, súmenle 30, o sea, estamos hablando del 2070 más o menos, cuando realmente tenga una generación la plenitud de aportaciones al 15%, lo cual conlleva que en el mediano plazo no vamos a tener el beneficio de esas aportaciones que se estarán dando para adelante. Pero el reto principal que nos preocupa en términos de pensiones, algo que en México todavía no se ha dado, es el que los individuos posiblemente vamos a enfrentar la necesidad de tener que dilatar la jubilación porque en México no se ha modificado la edad mínima de jubilación. Hoy en día el régimen actual nos pide 65 años, hombres o mujeres, para tener una jubilación plena y una jubilación anticipada a los 60 años.
En otras latitudes del mundo estos números ya se movieron 2, 3 años para arriba. La imagen lo ponemos ahí. Francia fue quizás el último que generó grandes controversias sociales en su país y en el mundo al mandar a los 64 años la edad mínima de jubilación, sencillamente porque no había los recursos suficientes para las pensiones como las tenía establecido el país. Y en México, de seguro, asociada a la nueva longevidad, al tema de la informalidad, no tardaremos en ver posiblemente incrementos a esa edad mínima de jubilación, lo cual conlleva retos muy importantes porque también sabemos que las edades promedios laborales no se moverán en la relación a esta nueva jubilación. Entonces, lo que nos conlleva al gran reto de deje de laborar, pero todavía no me puedo jubilar porque se modificó, creemos nosotros, 2 o 3 años para adelante, la edad mínima de jubilación, lo cual sí conlleva un reto muy importante y muy particular a cuidar. El cuarto de estos retos que también nos preocupa, pero que tampoco podemos controlar nosotros, como los 3 previos que vimos, son las grandes crisis de los sistemas financieros. Pudimos ver con claridad en la pandemia cómo hubo personas que tuvieron que diferir su jubilación por las grandes distorsiones que se tuvieron en el sector financiero. Del lado izquierdo tenemos tasas de interés. Hace 10 años estamos en tasas del 3%. Hoy en día andamos 11 con el ajuste reciente que hizo Banco de México a la tasa, pero con esa velocidad cambió, lo cual implicó en su momento minusvalías importantes en los saldos que obligó a muchos individuos a tener que postergar su jubilación para no tener el efecto negativo de la evaluación. Y de igual forma, en la otra gráfica vemos la volatilidad de los mercados bursátiles, lo cual tampoco, todo el mundo quisiéramos jubilarnos en un entorno en donde las tasas fueran las reales lo más efectiva para nosotros y las bolsas en los máximos históricos para que nuestro saldo acumulado fuera importante. Sin embargo, lo hemos podido ver en más de una ocasión que no necesariamente pasa eso. Y el tema aquí, el reto es que cuando yo me jubile, los mercados, como fue la pandemia, lo comentaba, no se encuentren en condiciones complejas que inhiban mi posibilidad de jubilarme o tener que tomar ese efecto negativo que tiene mi saldo sencillamente por un tema y un reto que yo no puedo controlar, pero como lo hemos comentado de forma anticipada, nos van a afectar de alguna otra forma de manera muy importante. Un poco para ir cerrando esta primera parte, me gustaría a manera de primer conclusión o resumen decir, pues realmente estos 4 efectos hay que tenerlos muy claros. La nueva longevidad que vamos a vivir, el reto de la informalidad laboral presente en nuestro país y aparentemente creciente, los cambios en los sistemas de pensiones, y ahí sí, y en verdad agradecemos a Minu la invitación a estar comentando estos temas que cada vez tienen que ser mucho más relevantes en lo individual, porque lo sabemos que a niveles organizacionales es un tema que cada vez tienen más presente por el efecto que tienen en sus colaboradores. Y el cuarto, pues realmente la volatilidad de los mercados. 4 temas que nosotros no podemos controlar, pero que nos van a afectar. Sin embargo, vemos también un quinto gran reto, que es exactamente el bienestar financiero de los colaboradores. Aquí las buenas noticias para que no, luego me dicen que nada más los espanto y no doy información también del otro lado. El bienestar financiero es un tema que sí podemos controlar, que sí nos va a afectar, pero que afortunadamente sí podemos controlar. Y aquí le pediría a Gaby, tú que eres experta en el tema de bienestar financiero, ¿qué nos puedes comentar, por favor? Es correcto, Moy. La muy buena noticia es que esto sí depende de nosotros y que es nuestra responsabilidad trabajarlo. Y nosotros como representantes, como consultores, podemos apoyar a nuestros empleados a alcanzar pues, un bienestar financiero en este sentido, ¿no? Quiero platicarles de cifras, de números duros, de datos y de cómo perciben justo los colaboradores este tema financiero. Es un hecho, y ustedes bien lo saben, que la cultura financiera, la educación financiera en México y en toda la región es muy pobre. Aquí no se ve, pero realmente nosotros como México tenemos una calificación de 6 de 10, ¿no? O de 60 de 100 en este sentido, ¿no? Y en muchas dimensiones, pero en general pues apenas pasamos de panzazo, por así decirlo. Entonces, hemos tenido oportunidad de trabajar en algunas encuestas. Esta es la encuesta de bienestar financiero del 2023, donde nuestros encuestados, casi el 60% de ellos, sí menciona que el tema de bienestar financiero en general afecta en sus actividades diarias. Entonces, más del 50% de nuestros colaboradores les está afectando este tema por muchas razones.
pero también se puede decir que dedican pues, más de 10 horas en el mes preocupados por estos temas financieros, ¿no? En muchos sentidos, desde cuándo tengo que pagar la tarjeta de crédito, de que me están llamando para cobrarme, etcétera. Ahora, si le damos mucho más detalle de qué les preocupa a los participantes en este tema financiero, que es muy amplio, pues podemos ver que hay dos temas que nos atañen esta plática, que es lo que les está preocupando. Uno es el tema de retiro general, cómo van a llegar a él, y sobre todo últimamente a raíz de la iniciativa que se presentó en febrero en el sistema de pensiones, yo creo que generó mucha preocupación, muchas dudas, sin entrar a detalle y sin conocer realmente qué es lo que estaba afectando, qué es lo que estaba modificando. Afortunadamente se está dando mucho de qué hablar en este sentido. Pues bueno, también estamos nosotros para apoyarlos en este sentido. Les preocupa mucho el tema del retiro general y cómo van a cubrir los gastos médicos del retiro, porque ya sea que lo están viviendo con algún familiar donde efectivamente pues, se requiere de mucho más atención y es muy caro este tema, ¿no? Para las personas mayores. Entonces, esto es la foto general de cómo están percibiendo los participantes el tema de bienestar financiero, ¿no? Es uno de los puntos que queríamos platicar. Pero no solo eso, también hay que tomar en cuenta nuestros momentos de vida. Esto es muy importante, esta foto es muy importante y quiero que se la lleven, donde, como ustedes bien saben, como estudiantes, nosotros empezamos con un capital humano del 100%, que es básicamente cuáles son mis capacidades físicas y cognitivas. Tenemos toda la energía y todo el tema de salud mucho más completo porque nos quedan muchos años para retirarnos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, vamos entrando en un entorno familiar, la cúspide laboral y ya a los 60, 65 vamos entrando al tema de retiro y va disminuyendo nuestro capital humano, ¿no? Vamos perdiendo esas capacidades de salud y cognitivas conforme van pasando los años. ¿Y cuál es la teoría? Existe también un capital financiero que debería de cubrir o debería de ir cubriendo con el paso del tiempo este tema para lograr un retiro satisfactorio. Como pueden ver los números, pues deben de cuadrar y deben de sumar el 100%. Esto es en teoría porque en la realidad no sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos empezamos a preocupar por este tema, usualmente a los 40, 45, y justo lo vemos en las dudas que surgen en los seminarios que nosotros impartimos y en las preguntas que salen de este tipo de eventos, donde las personas entre 40 y 45 años es cuando son mucho más conscientes y empiezan a preocuparse por este tema, pero podemos ver que también representan en esas edades capacidades económicas pues muy distintas, ¿no? A cuando empezamos nuestra formación laboral. ¿Por qué? Pues porque ya existen los hijos, existen temas de universidad, hipoteca, etcétera. Nuestros compromisos económicos son mucho más altos, entonces ya los 20 años que nos quedan para ahorrar, pues presentamos un poco más de problemas. Nunca es tarde, es bien decirlo, es siempre importante empezar y empezar a ahorrar ya. Sin embargo, esta es la foto, esta es la teoría, esto es como deberíamos de nosotros empezar nuestra vida laboral, sumando un poco de nuestro capital financiero para lograr un retiro muy bueno a los 65 años. Ahora, hay otro problema o hay otro reto, sobre todo para nosotras las mujeres, donde existen 4 factores socioculturales que nos afectan o puede que podamos recibir o las oportunidades que tenemos nosotras son menores que los hombres. Uno de ellos es que aún continuamos con esta desigualdad salarial en promedio de las mujeres, es de 22%, sobre todo en las posiciones mucho más altas. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y al final de nuestra trayectoria laboral, esta diferencia o este gap se puede traducir a un 14% que podemos recibir de pensión menos que la de un hombre siguiendo exactamente la misma trayectoria y con las mismas posiciones, ¿no? Otro tema es, como lo platicó Moy, el tema de la densidad de cotización. Para hombres y para mujeres es distinto y sobre todo que aquí las mujeres necesitan hacer, o muchas de las mujeres necesitan hacer una pausa por temas de maternidad y de cuidado del hogar. Esto nos permite que las semanas cotizadas sean menores y que pues al final nuestra pensión pues, no nos pueda alcanzar cuando lleguemos a la edad.
la esperanza de vida, que nosotros por alguna razón vamos a vivir más años, o eso es lo que dice la historia. Y tenemos que cuidarnos más. Si bien el tema de salud, como ya lo hemos comentado, es mucho más caro, para las mujeres presentamos algunas enfermedades mucho más complicadas que representan un gasto mayor. Estos son los 4 factores socioculturales que nosotras para las mujeres vamos a enfrentar y que todavía pues, hay esa desigualdad. Afortunadamente sabemos que ya hay iniciativas que se están haciendo. En Argentina están proponiendo que se tomen en cuenta esas semanas de cotización cuando entramos en un periodo de maternidad para que al final no nos afecte. Entonces es una muy buena práctica. Esperemos que lleguemos ahí en algún momento también aquí en México. Y el tercer punto que quiero comentarles es esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos son los 3 puntos del bienestar financiero donde son retos y son temas que sí podemos presentar y que nos estamos enfrentando en este momento, pero que al final sí dependen de nosotros y hay mucho que podemos hacer en este sentido. Ahora quisiera pasar, ya que nos asustamos un poquito más, ya que conocemos un poquito más la realidad, los números, las cifras como tal, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Y Moy, quisiera que les platicaras a nuestros amigos que están en el webinar, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cuáles son las ideas que tú les das para mejorar la salud financiera de sus colaboradores? Gracias, Gaby. Un poquito nada más un comentario. Ellos no están en el negocio de las mejores decisiones, y las mejores decisiones estamos claros que se toman con datos. Esta primera parte de esta charla que hicimos Gaby y su servidor, enfocarnos a eso. Tenemos que tener claridad de los números, preocupantes algunos de ellos, esperanzadores otros, para poder tomar las mejores decisiones. Realmente, sin datos es muy difícil el poder accionar de mejor forma. Y un poco para evitar, como lo dijo Gaby, pasar de panzazo estas malas calificaciones que todavía se tienen en términos generales. Tenemos 4 ideas que queremos compartir con ustedes en torno a por dónde podemos empezar a transitar como colaboradores, como directivos de recursos humanos, buscando ayudar a nuestros equipos a mejorar, como lo decía el título de esta sesión, a mejorar el retiro laboral de todos ellos. ¿Cuál es la primera de esas ideas que queremos plasmarles? La primera es que pongan una gran coma en su vida diaria para pensar en su futuro. ¿A qué se refiere esto? Y lo platicamos Gaby y yo cuando preparábamos esta sesión. Tuvimos la oportunidad de ver una película que se llama El Vendedor de Sueños, en donde la película empieza con un edificio muy alto, 30, 40 pisos, y de pronto la gente nota que alguien está en una cornisa del edificio que se quiere lanzar al vacío, se quiere suicidar. Y de pronto dentro la gente empieza a preguntar quién es este personaje, que resulta que es el psiquiatra más famoso del país, en donde en teoría esta persona es la que ayuda a las personas a no cometer ese tipo de acciones, pero de pronto se ve en esa situación y dentro de la gente que está en la banqueta viendo esta escena hay un indigente que se las ingenia, se mete al edificio, sube el elevador, se corre por las escaleras porque pues, hay seguridad, ya se imaginarán el entorno, llega a la oficina de esta persona, está la policía, los familiares, preocupados queriendo retenerlo y se las ingenia, se sale a la cornisa y se sienta junto a él. Entonces, esta persona que está en la cornisa, lo primero que le pregunta, pues, ¿qué haces tú aquí? Nada, se sienta, saca un sándwich, empieza a comer. Dice, de seguro algo quieres, si algo me quieres vender, es la primera respuesta que le dice. Se queda pensando el indigente, dice, sí, de hecho yo vendo comas para la vida. ¿Qué nos llamó la atención de esta serie? Es que muchas veces necesitamos en lo personal poner una gran coma. ¿Para qué? Para pensar en nuestro futuro. La imagen que ven del lado derecho, con esa velocidad transitamos en los entornos corporativos. Siempre los invito a que hagan un ejercicio a todos ustedes que nos acompañan. Piensen el primer día que empezaron a trabajar. De seguro ya todos llegaron ese día. Vean qué año fue y calculen cuántos años ha pasado de ese momento a hoy. Se van a sorprender el número de años que ya se tienen trabajando, que pasaron de la nada. ¿Qué idea tenemos en este sentido de poner esta gran coma? Yo creo que tenemos que invitar a los colaboradores a que destinen ese tiempo que nunca se da para pensar en su futuro. Vivimos en el día a día, nos ganan las preocupaciones, les proponemos en los talleres que Gaby y yo impartimos
el que todo el mundo se autoagende el primer día hábil de mes, 15 minutos, para eso es la coma, 15 minutos de autoagendarme, no para revisar un estado de cuenta financiero, primero para empezar a pensar, ¿para dónde voy yo? Mucho del tema lo veíamos y lo comentaba Patti, al ser holística, este tipo de trabajos nos enfrenta a diferentes dimensiones, como veíamos, que lo que queremos primero es generar un hábito que no lo tenemos, de empezar a trabajar y pensar en nosotros hacia qué queremos hacer, y después se va a ir derivando en más tiempo, se lo voy a garantizar. A rato 15 minutos no es nada, lo tomo en media hora, posiblemente en una hora, pero lo importante es esta primera idea de que ayudemos a nuestros equipos a date tiempo de pensar hacia dónde vas. Esa es la primera idea que tenemos nosotros para compartir con ustedes. Se lo repito para no pasar de panzazo. La segunda idea. Tenemos que trabajar con nuestros equipos en que consideren lo importante que es ser un proyecto personal para el retiro. La imagen del lado derecho nos encanta. Vivimos corriendo el dinero, vivimos corriendo por los bonos, vivimos corriendo por lo económico, y de pronto nos podemos encontrar, y lo vemos muchas de las veces en una situación en donde la acumulación económica se tuvo, pero ¿qué sigue después? Cuando hablábamos de estas dimensiones, justamente lo que veíamos es la necesidad de tener ese equilibrio entre sí, por supuesto, la parte económica, financiera, pero ¿dónde quedan las demás dimensiones? Nos toca ver con frecuencia cómo gente, de pronto su gran temor que hace que se arraiguen en las organizaciones es que no tengo qué hacer después. ¿Por qué? Porque no se tiene un proyecto personal para el retiro. Hablar de jubilación es hablar de con quién voy a estar, cómo va a llegar mi salud, a qué me voy a dedicar. Por supuesto, la parte financiera, pero se tiene que tener un equilibrio que únicamente lo da el si desarrollamos con nuestros colaboradores proyectos personales para el retiro, y es cada quien definirá el suyo. Lo importante es tener un proyecto. Aquí muchas veces hago la analogía, es como un sábado ponerse los tenis y salir a correr. Pues vamos a llegar a algún lugar, sin lugar a duda. El tema es si es al lugar que queríamos llegar. Si asociamos los retos que veíamos de una nueva longevidad, una esperanza de vida más alta, la etapa de la jubilación va a tomar cada vez mayor relevancia, porque vamos a tener muchos años por delante que, si no tenemos un proyecto personal para el retiro, sencillamente se nos puede empezar a complicar un poco esa segunda parte de la vida que todo mundo vamos a poder tener. El tercero de las ideas que queremos comentar con ustedes, que eso es muy importante, debemos de ayudar a los colaboradores a dejar de ser compraproductos y que se conviertan en estrategas de su bienestar financiero. La imagen es, hoy en día el sector financiero afortunadamente es un gran supermercado en donde existen muchos productos muy buenos, con diferentes características para diferentes generaciones. Gaby lo comentaba, perdón, el tema de los momentos de vida. No es lo mismo un producto de ahorro para alguien que esté empezando su carrera a los 22, 23 años, alguien que puede ser a los 50 años entra en la crisis de debo de ahorrar, pero es el momento más complicado, como Gaby lo comentaba, o la parte de la población que ya está en la jubilación. Aquí hemos podido ver cómo en un genuino afán de mejora de la jubilación, muchos de los colaboradores van a buscar la compra de un producto. Típicamente, ustedes lo saben, diciembre es el mes del ahorro. ¿Por qué? Porque está el aguinaldo. Y muchas de las veces en ese mes se toman decisiones importantes en cuanto al producto que quiero comprar. Pero también vemos cómo, desafortunadamente, después se dan las deserciones a los productos sencillamente porque el flujo no me da. No todos los meses, desafortunadamente, se tiene aguinaldo. Pero de pronto la falta de un proyecto genera esa compra de impulso por una mejoría, pero no necesariamente basada en un proyecto personal para el retiro, en donde he podido analizar, si me dediqué mis 15 minutos de la coma de inicio, analizar los productos que existen antes de adquirirlos. Aquí es muy importante tener esa secuencia de destino-tiempo, ¿sí? Desarrollo un proyecto, y ahora sí ya voy hacia el mercado a buscar los productos, no la parte de compro el producto y me brinco el proyecto. Aquí esta secuencia, lo que hemos podido ver, es muy importante poderlo llevar en esa secuencia, porque sencillamente nos va a dar más elementos. ¿Para qué? Para justamente, como dice la lámina, convertirnos en estrategas de nuestro bienestar financiero y no dejar algunos temas un tanto cuanto a la suerte. El cuarto, quizás es el más sencillo y a la vez el más complejo, es actuar. Un poco lo dice Woody Allen, el 90% del éxito simplemente se basa en insistir, que es actuar. Todo lo que hemos comentado en estos minutos que llevamos platicando con ustedes, si no se actúa,
se queda solamente en buenas intenciones y muchas veces lo vemos. Aquí lo relevante y lo necesario ya es tomar acción para empezar a autogestionar nuestros proyectos, para entonces sí, como lo decía la Damina, poder tener y ayudar a nuestros colaboradores. Y mucho de la responsabilidad de recursos humanos es generar estas iniciativas que permitan de alguna forma, de manera ordenada, a los colaboradores empezar a destinar tiempo, tener un proyecto, hacer una selección de productos y ayudarlos justamente para actuar. Y actuar, Gaby, Tomás, lo decía de broma y en serio, sencillo pero complejo. Y tú como experta en estos temas, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo podemos realmente empezar a actuar y tener un efecto positivo en nuestro bienestar financiero? Como bien lo comentaste, Mo, realmente aquí trabajamos mucho con análisis de data. Hemos hecho muchas investigaciones en los últimos años de cómo poder ayudar a la gente en este sentido, que es un tema complejo y que sabemos que pues, lo traemos arrastrando durante muchos años porque nadie nos lo enseña en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Nos hemos acercado con algunos colegas en otros países más desarrollados que ya tienen pues, algo mucho más armado y que la conciencia de la gente es mucho más amplia. Sin embargo, pues volvimos a regresar a los orígenes, ¿no? Porque dijimos, estamos en México, tenemos una problemática diferente, hay que atacarla de raíz, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justo crear esa conciencia, crear la conciencia de para dónde vamos, qué es lo que necesitamos, dónde estamos parados, ¿no? Saber exactamente y sensibilizar a la gente en el sentido de por qué es bueno que hagan esa pausa y que piensen en sus temas financieros y cómo poder organizar y crear este proyecto tanto de corto, mediano y largo plazo, que es el tema del retiro, ¿no? Crear sensibilizarlos de la importancia del ahorro en todas las dimensiones. Una vez que creamos esta conciencia, que lo estamos haciendo en muchos foros, y yo sé que cada vez más los representantes y los tomadores de decisión de recursos humanos lo están tomando mucho más en serio y está siendo mucho más relevante el tema de acercarse a sus colaboradores para discutir estos temas. Una vez que creamos esa conciencia y que tocamos a los empleados desde lo básico, vamos a hacerles o vamos a ayudarles su diagnóstico de salud financiera. ¿Cómo están ellos en muchas dimensiones? Nosotros tocamos dimensiones desde el ahorro, el tema de deudas, el tema del retiro, incluso el tema del estrés. ¿Cómo se sienten ellos con este tema del dinero? Porque probablemente lo tienen solucionados, pero les causa mucho estrés por esa falta de planeación o una falta de proyección a futuro. Aquí es donde les ayudamos justo a definir su check-up, ¿no? Como en el doctor, oye, vamos a ver cómo me encuentro hoy hasta que no presente un tema o sin esperar que presente un tema grave, ¿no? De salud financiera, pues quiero ver cómo me encuentro para saber cuáles son los puntos que debo de atacar. Y una vez que ya el empleado sabe cuáles son esos puntos débiles, y las empresas como tal también, ¿no? Oye, mi población, todas las poblaciones son distintas en temas de cómo se sienten las posiciones, qué es lo que realizan. Vamos a saber cómo los atacamos y cuáles son los principales puntos que debemos ayudar a que ellos definan. Esa es ejecución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actuar ahora sí, vamos a ayudarlos mediante programas de capacitación, incluso temas distintos para diferentes sectores de la población. No es lo mismo, como bien lo mencionabas, Moy, hablarle a una persona que está iniciando su carrera laboral, que tiene otra mentalidad, que tiene otros objetivos ya definidos en su vida, a hablarle a una persona de 40, 45 años de cómo podemos apoyarlos a ahorrar para el retiro, ¿no? Es así donde podemos segmentar y hablar de distintos temas para que la información sea mucho más valiosa a cada uno de los colaboradores. Y de esta manera ir midiendo, ir mejorando estos programas de bienestar financiero a toda la población y a todos los colaboradores para que no nada más sea un mes del ahorro o un mes donde doy la información, sino que sea constante, incluso ir midiendo constante cómo va evolucionando esa cultura de los colaboradores financieros, a nivel financiera, perdón, durante pues, todo el año, ¿no? Cada 6 meses, irlo midiendo constantemente, porque pues, también va cambiando, la población va cambiando. El tema de la pandemia hace algunos años pues, cambió radicalmente también la mentalidad y la vida de muchos de nuestros colaboradores. Entonces, no dejarlo solo en una sesión de capacitación, sino proveer de estas herramientas donde los empleados vayan adquiriendo una mayor
educación financiera y irlos acompañando en este sentido. Esto es lo que nosotros hemos probado, lo que realmente ha funcionado y ha cambiado muchos de la calificación de las empresas a las que nosotros hemos tenido oportunidad de acompañar. Y pues bueno, esta es nuestra solución, esta es la solución que nosotros les proponemos también a ustedes. Sabemos que muchas de las empresas, y me da mucho gusto escuchar que ya existe gente especializada en el tema de well-being general y que le están dedicando un espacio a este tema de bienestar financiero. Y ahora, para terminar, y a manera de resumen, ¿qué nos llevamos hoy, Moy, en este tema de cómo podemos apoyar a nuestros colaboradores a que tengan un mejor? Muchas gracias, Gaby. ¿Qué nos llevamos? Yo creo que frente a nosotros tenemos dos grandes retos. Para empezar, uno es, necesitamos acumular datos. Muchas veces las iniciativas existen, sin embargo, la falta de información nos puede poner en condiciones complejas en la ejecución real de qué podemos realmente hacer para ayudar a nuestros colaboradores. Por otro lado, el gran reto que tienen las organizaciones hoy en día es la generación de hábitos. O sea, el tema de la educación financiera hoy en día no está cubierto en la educación básica de nuestro país, por lo cual muchos de los responsables de recursos humanos tienen frente a ellos el cubrir ese gap que muchas de las personas sencillamente no lo tuvieron porque no se les dio esa parte educativa. Entonces, la generación de datos junto con la creación de hábitos para mejorar la salud financiera. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, el futuro y el entorno del país puede ser muy complejo. Hace poco nos preguntaban en una entrevista que nos hicieron a Gaby y a mí, ¿qué pasaría si no se hiciera nada de todo esto? O sea, la fotografía no es bonita. Hablábamos en un inicio de que en el 2050 va a haber 33 millones de adultos mayores. Si hoy en día tenemos problemas ya de alguna forma con nuestros sistemas de salud y demás, pues imagínate 33 millones presionando esto. No, la fotografía no es tan bonita si no se actúa. ¿Qué nos llevamos hoy? Uno, vamos a ser más longevos. Lo vimos y es una realidad cada vez más. No sé si lo han notado, incluso hasta en las series, en Netflix, empiezan a ver temáticas que hablan sobre esto, cómo vivir 100 años, Limitless, las zonas azules, que son las zonas azules en el mundo, donde se tienen concentraciones de poblaciones de más de 100 años. Esa es una realidad que genera, por un lado, una gran alegría. El tema es, ojalá tengamos las condiciones para sobrevivir tantos años en la longevidad. La segunda, no planeamos con anticipación. Esa es una realidad. Es otra de las carencias que se tienen en lo personal, el que no sabemos muchas veces planear. Muchas veces en las pláticas, en las preguntas, y los invito a que nos compartan sus dudas y preguntas en el chat que tenemos abierto, es, ok, ya lo entendí, pero ¿cómo empiezo? Tenemos que ayudar a la gente con cosas muy básicas de cómo se debe de planear. Y aquí la gran ventaja, todavía estamos en el efecto del bono demográfico del país, donde una parte importante es gente joven, que podemos ayudarla a través de la anticipación. Tercero, lo decía Gaby, pasamos de panzazo. Nuestra salud financiera en general no es buena. Muchos por los problemas que hemos visto atrás, pero pretextos puede haber muchos. Realidades esa. La salud financiera no es la óptima en la cual deberíamos de tener. El cuarto que nos llevamos, momentos de vida. Aquí es sumamente importante la segmentación, como lo comentaba Gaby, los procesos que tenemos de acompañamiento y educación financiera. Uno de los temas donde mayor foco hacemos es, tenemos que tener claridad del momento en el que cada persona está viviendo para poder acercarle soluciones reales acorde a su momento. O sea, no le puedo decir, alguna vez alguien me dijo, esas pláticas hubieran estado padrísimas, pero hace 30 años, hoy tengo 59. O sea, la anticipación en el momento de vida se vuelve sumamente relevante. Y la cuarta, creo que es la parte esperanzadora también. Nunca es tarde para iniciar y mejorar el retiro laboral de los colaboradores. Tarde es mañana. Tarde es mañana, tenemos que actuar, como decía Woody Allen, en el hoy está la gran ventaja de la anticipación que podemos desarrollar internamente como organizaciones en el beneficio de nuestros colaboradores. Y de entrada, darle las gracias, Héctor, si quisiéramos, antes de agradecer formalmente nuestra participación, si tenemos algunas preguntas que pudiéramos empezar a trabajar.
Claro que sí, tenemos varias preguntas, tanto de ahora como las que nos dejaron en el registro. Quisiera empezar con la primera de David de la Sota, en donde nos habla sobre, bueno, en las empresas tenemos grupos intergeneracionales, ¿no? Generalmente todos los directivos de recursos humanos tienen que generar estrategias tanto para personas que están en la misma empresa que acaban de graduarse, quizás desde becarios, desde 19, 20 años, hasta personas que están a punto de retirarse. Entonces, viendo esta intergeneracionalidad en las empresas, ¿cómo podemos generar estrategias que que se enfoquen en todos los sectores, ¿no? Nos dice, por ejemplo, cuál es el panorama de retiro para las generaciones que nacieron a partir de este nuevo milenio. ¿Qué nos pueden decir sobre este tema interesante de intergeneraciones en una empresa? Claro que sí. De entrada, gracias por la pregunta, David. Mucho de este tema lo comentaba Gaby, es la segmentación. Tú tocas un gran punto. Hoy en día puede estar de 3 a 5 generaciones en una organización colaborando de forma diaria. Si no tenemos análisis particulares, y de ahí el punto que comentaba Gaby de analizar en lo individual la salud financiera de la población y las condiciones y preocupaciones que los motivan, podemos tener programas dispersos sin tener un efecto real sobre esas poblaciones. Un poco en el proceso que se describía es primero conocer la información del individuo, después agrupar la información de los individuos de una organización para tener esa gran foto de la empresa. Hemos visto cómo se llevan sorpresas. O sea, todo el mundo dice, bueno, sí, seguro algunos tendrán algunos temas de deuda, por ejemplo, ¿no? Cuando les presentamos los datos y resulta que el 58% de su población, su problema es deuda, entienden muchas de las acciones y actitudes de la población. Entonces, yo creo que el tema sí es una realidad, la multigeneracional. Es un hecho que se tiene que tener datos, poderlos integrar para poderlos analizar y entonces generar programas muy particulares por esa segmentación que se tiene. En la segunda parte de la pregunta, ¿qué panorama se tiene en las nuevas generaciones? Yo diría que es complejo. Es complejo porque hoy en día la realidad, aun y cuando la reforma del sistema de pensiones modificó afortunadamente para bien el incremento de las aportaciones, en una de mis intervenciones comentaba que esto es generacional, esto no va a ser automático. Hoy en día el gran centro de la jubilación del país se llama el individuo. O sea, si el individuo no ahorra, si el individuo no genera un proyecto personal, hoy en día la suerte es del individuo. Mi generación, por ejemplo, y todos los de la generación 73, tenemos un esquema de grandes beneficios económicos por el esquema de jubilación que se tenía, donde sencillamente lo que te pedían es permanencia. Si tú trabajas mucho tiempo, vas a tener una jubilación. Hoy en día el sistema cambió. El tener unas cuentas individuales a través de las Afores obliga a la persona tanto formalmente trabajando, pero sobre todo lo veíamos en los datos de la informalidad. Todos esos freelance, por ejemplo, que no tienen un patrón, su jubilación va a depender de una planeación totalmente personal. Aquí lo gran importante del tema de bienestar financiero y la educación financiera es la generación, y lo decía, de hábitos conscientes que anticipadamente permitan desarrollar programas de largo plazo para mejorar la jubilación, porque no van a tener un esquema más allá de la pensión mínima de garantía que se tiene en el sistema actual, que también tiene grandes retos y eventualmente va a quedar en 1,000 semanas de cotizaciones, al menos que es un mundo de semanas, son 20 años. Si estamos viendo que la gran mayoría es informal, pues no vas a tener esas semanas mínimas para la pensión de garantía, necesita una pensión más alta, ¿no? Yo creo que son los retos que tenemos enfrente en la generación vigente de los millennials y las que sigan, Héctor. Muchas gracias, Moisés. También tenemos varias preguntas que nos hacen sobre instrumentos financieros que podamos recomendar o implementar en nuestras empresas para que nuestros trabajadores tengan un mejor retiro. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Nos hablan tanto sobre qué instrumentos financieros podrían funcionar mejor, si planes personales de retiro para que realicen los empleados o incluso planes corporativos de retiro. Me gustaría que Gaby contestara como experta en el tema, la parte de los instrumentos. Gaby, si nos ayudas, si nos ilustras, por favor.
Con mucho gusto. Sí, hay muchas opciones, muchos beneficios que pueden implementar las empresas. Muchas de ellas seguramente ya lo tienen nuestros amigos, ¿no? Que va desde corto a largo plazo, corto fondo de ahorro, caja de ahorro, donde podemos ayudarlos con un tema también de ahorro y préstamos a unas tasas competitivas. Y lo importante también, que en este tema nos atañe, es el tema del retiro. Crear un plan privado de pensiones realmente es una gran ayuda, donde ayudamos a crear esa conciencia para que los empleados aporten en una cuenta individual y la empresa haga un match como este apoyo a su permanencia también en la compañía, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, hay otros apoyos o cuentas de inversión individuales. Tú lo has mencionado, el plan personal de retiro, incluso las aportaciones a la FORE, donde si nosotros contribuimos o forzamos que a la salida del participante, ¿no? Por una decisión individual o porque les damos las gracias a los participantes, al momento de la salida, sí forzarlos a no pagarles el recurso en su cuenta, que conlleva un impuesto considerable por el hecho de que no están cumpliendo con la edad específica, que son los 65 años. De esa forma, si ustedes ya tienen un plan de pensiones y ya acumuló el participante en este plan, pues sí forzarlo a que se vaya o a una Afore o a una cuenta individual en en un plan privado, o llevárselo incluso a otro plan de pensiones en la nueva empresa en la que ellos pueden ingresar, ¿no? En ese sentido, pues sí, crear la conciencia y ayudarlos un poco a darle continuidad a este ahorro, pues que ya les llevó tiempo y que la empresa también ya les aportó en este sentido. Gracias. También nos preguntan anónimo en el chat, ¿qué fecha sugieren que sea la mejor para jubilarse? Esto en cuestión de pago de impuestos. Mira, no es tanto, no hay una relación directa por edad, por el tema de pago de impuestos. Hoy en día el sistema tributario nos permite la ventaja de tener topes de todo lo que son ingresos asimilados a la jubilación, libres de impuestos. Más o menos la cifra en pesos ronda los 3.4 millones de pesos. O sea, que no está asociado a la edad. Si la pregunta va en el sentido de la edad por el tema de la jubilación en el Seguro Social, por el tema de los castigos por anticipación, si es que así fuera la pregunta, el Seguro Social considera los años, cuando yo tengo 61 años, 6 meses, un día, como si ya tuviera 62, ¿no? Entonces si la pregunta va en ese sentido, si yo me jubilo a los 60, hoy en día me llevaría el 75% de la pensión, porque tienes ese castigo por anticipar tu jubilación. Entonces, ¿cuál sería el ideal si fuera por edad? 64 años, 6 meses, un día, porque entonces para el Seguro Social ya tienes 65 y te entregan el 100% de tu pensión. Es el único punto en donde yo veo una relación de edad versus el tema fiscal de poder recibir ese estímulo versus el recibir una pensión al 100% y no mermada de alguna forma por la anticipación de edad, Héctor. Muchas gracias, Moisés. Casi se nos acaba el tiempo. Tenemos una última pregunta de Marcia Martínez, que pregunta: cuando una empresa no cuenta con planes de pensiones o planes o planes de retiro, usualmente, ¿qué ofrecen en la salida al retiro? Yo supongo que menciona que la empresa, si no tiene algún plan de retiro para sus empleados, quizás como ayudarle a sus empleados a tener un mejor retiro. Mira, aquí el tema de entrada, no olvidemos que todos los trabajadores que tienen un trabajo formal, hoy en día el patrón ya está haciendo una contribución y cada vez más importante y progresivamente a la alza en la FORE, que comentaba que en el 2030 vamos a llegar a tener ahí el 15% de aportaciones se van a tener en la FORE. Entonces, si de alguna forma esta empresa no tuviera, como bien comentaba Gaby, que ojalá si fuera en la mayoría un plan de pensiones privado, el estímulo, la ayuda que va a tener ese trabajador a través de su patrón, pues es las aportaciones que tiene hoy en día el Afore, si lo vinculamos únicamente al tema de ahorro para el retiro. Algo que también se ha dado mucho es la existencia de cajas de ahorro. También han permitido de alguna forma generar esos hábitos de ahorro, no nada más de corto plazo como es el fondo de ahorro, sino empezar a tener una cultura, que aquí el gran tema
y yo diría que la gran ayuda donde puede venir de la parte de las empresas es ayudar el establecimiento de programas de bienestar financiero a las organizaciones que permitan a los individuos ver el efecto benéfico de la anticipación versus dejar a lo largo. El peor de los escenarios pudiera ser para esta persona que la empresa no tenga un plan de pensiones privado, que esta persona no tenga la cultura del ahorro, porque ¿qué va a pasar? De seguro, y lo hemos visto desafortunadamente, en la medida de lo posible van a tratar de acceder a los recursos que se tenga en un PPR cancelándolo de la misma forma. Yo creo que la gran respuesta es de la empresa establecer programas de bienestar financiero formales, constantes, no una plática al año porque se nos olvida, sino programas realmente constantes. Yo siempre lo digo de broma, nos preparan en México por si hay un temblor, y hay simulacros y tenemos fechas claras y tenemos protocolos y tenemos brigadistas, pero no nos están preparando para el gran tsunami de las pensiones que falta poco para que llegue a nuestro país, Héctor. Gracias, Moisés. Y finalmente, Christopher Hill tiene última pregunta que me parece muy buena para cerrar. Si pudieran darle un consejo a los trabajadores en México, ¿cuál sería? Gaby. Me gustaría incluso ya cerrar esta charla también con una frase de Moy que me gustó mucho de hace muchos años, que es justo porque los empleados jóvenes, los colaboradores no ahorran para el retiro. Y la respuesta es muy fácil, ¿no? Porque Acapulco está a 4 horas y el retiro está a 20 años. Entonces, es un hecho y es cierto que lo estamos viendo de forma inmediata, ¿no? Vivimos de forma inmediata y no estamos haciendo una planeación. Entonces, pues justo el consejo es actuar, que lo dijo en uno de los puntos muy, actuar y darse ese espacio para pensar, no nada más en el tema del retiro, que sí es algo muy importante y que nos va a tocar, todos vamos para allá, sino en todas las dimensiones, ¿no? Darnos un espacio en nosotros, qué es lo que queremos, cuál es nuestro proyecto, qué quiero hacer, ¿no? Lo hemos platicado mucho Moy y yo, donde tenemos una doble personalidad, ¿no? La personalidad a la que le dedicamos nuestro tiempo y gusto en el trabajo, pero tenemos probablemente otra pasión ahí escondida, que puede ser la cocina, pueden ser las plantas, lo que sea, pero hay mucha gente que pues, no lo ve y probablemente no se dedica tiempo para hacer y proyectar eso que quieren hacer en un futuro y disfrutar pues, muchos años de su vida de una manera plena. Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Gabriela y Moisés. Con esto concluimos. Les agradecemos esta plática, esta superconferencia que dieron a todos nuestros líderes de recursos humanos que están aquí presentes y espero nos vuelvan a acompañar en un futuro webinar para hablar de más temas. Muchísimas gracias. Héctor, muchas gracias. Gracias a Minu por el espacio, por la invitación. Cuenta con nosotros, estamos en ello, totalmente comprometidos en este tema, porque vemos lo relevante que es comentarlo, pero sobre todo actuar. Yo por agradecerlo, Gaby, gracias por acompañarme, gracias por una vez más compartir este espacio con alguien tan profesional como eres tú. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.